En Radio Sefarad, la entrevista. Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de contar en el estudio en persona con Fernando Navarro García. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros. Bueno, es la primera vez que estás aquí en Radio Sefarad, creo, ¿no? Sí, y la verdad es que me alegra enormemente estar en Radio Sefarad. Y cuando empecemos a hablar vamos a descubrir que cómo es que ha pasado tantos años y no has estado por aquí. Porque, bueno, ahora vienes a presentar un libro colectivo del que hablaremos, que se llama El delirio nihilista, que fue presentado el 19 de marzo, prologado por Fernando Savater, pero que es un ensayo sobre los regímenes liberticidas. Pero tú también eres autor de un libraco, un tocho de referencia, un diccionario biográfico de nazismo y Tercer Reich. También son unos buenos antecedentes penales, diría. Sí. Aparte eres presidente de... Sí, tengo el honor de presidir CITMA, que es el Centro de Investigaciones sobre los Totalitarismos y Movimientos Autoritarios. Un título muy largo, pero era difícil tratar de englobar en una sola palabra todo lo que queremos estudiar. ¿Y eso qué crees? ¿Eso desde hace cuánto existe? CITMA existe desde hace algo más de un año. Es una asociación nueva, ¿no? Es una asociación no lucrativa, una asociación de la sociedad civil, donde nos hemos aunado un grupo de investigadores, de estudiosos, de curiosos, de amantes de la historia y de la política, para estudiar con un cierto rigor y con un cierto sistema. El libro que presentamos el día 19 es el resultado de este primer año de trabajo, para estudiar con un cierto rigor los regímenes que anhelan, que aspiran a la destrucción de las libertades. Algunos de ellos son muy conocidos, desgraciadamente el nazismo, el fascismo, pero hay otros muchos, los llamados totalitarismos blancos, según Ezquerra, ¿no?, en su último libro, que se presentan con rostros mucho más amables. Estamos hablando de populismos, de nacionalismos, de corte étnico, entonces, de yihadismo, ¿no?, que en absoluto tiene una cara amable, ni ahora ni nunca. De todos estos regímenes hemos hablado en nuestro libro, El delirio nihilista, y lo hemos hecho dedicando uno o varios capítulos a cada uno de estos sistemas, escritos además por quienes probablemente más sepan en España y en el entorno europeo de cada una de estas materias, ¿no? Hemos incorporado también, y nos parecía que era de justicia, en la parte final del libro la hemos querido centrar en las víctimas de los totalitarismos y muy particularmente las víctimas de la Shoah. Hay dos artículos escritos, excelentes ambos. Carlos Morales del Coso, que lo gira alrededor del arte, la literatura, el cine relacionada con el genocidio del pueblo judío, y también un artículo de la doctora Esther Cuerda, que es vicepresidenta de CITMA. Ella reside en Alemania, sobre la medicina, cuando la medicina no cura, cuando la medicina se pone al servicio precisamente de la tortura, de la esclavitud y del exterminio en masa, como sucedió en los años 30 y 40. Estamos relacionando dos palabras un poco duras, y algunas incluso duras de entender, porque totalitarismo tiene una definición bastante ambigua hoy en día. Tú citabas que había como totalitarismos que todo el mundo los acepta y otros que no tanto, pero hay una palabra que es del ámbito filosófico y que igual mucha gente dice, ¿y por dónde va esto? ¿Qué es esto del delirio nihilista? Porque algo me suena a Nietzsche, pero... Nietzsche probablemente es el que lo ha popularizado más, el nihilismo. Fíjate, el título se nos ocurrió haciendo una simbiosis entre dos obras de Rausning, Hermann Rausning, que es un personaje que está aquí. Él fue de un político del Partido Nacional Socialista Alemán en Danzig, justo antes de que los alemanes invadieran Polonia. Que primero fue un seguidor de Hitler, Rausning, y conocía muy bien el NSDAP, el partido nazi, pero después descubrió realmente lo que había de horror en el régimen. Rausning publica dos libros, uno antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial y otro al terminar la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos, ninguno de los dos ha sido traducido al español, al castellano, por desgracia, pero son dos magníficos libros. Uno de ellos es Tiempo de Delirio, Time of Delirium, es una edición que se publica en Nueva York, y el otro es La Revolución del Nihilismo.
de la mezcla de ambos libros, porque en uno de ellos, en el primero, el que escribió antes de la guerra, la atención la pone en el nazismo, en esa revolución del nihilismo. Y efectivamente lo vincula, como tú muy bien apuntabas, a la filosofía nietzscheana y, por supuesto, también pues, a los primeros rusos, ¿no? El propio Tolstoy en ocasiones se le ha llegado a tachar de nihilista. La segunda obra, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, el Rausning, que ya residía en Estados Unidos, en tiempo de delirio, él ya apunta, se anticipa incluso a la Guerra Fría y al telón de acero, ya empieza a apuntar el enorme peligro que tiene para las libertades el totalitarismo comunista. Estamos hablando de un libro que se publicó, yo creo, en el año 46, 47, recién terminada la guerra. De ahí surge, de esa fusión de los dos grandes totalitarismos del siglo XX, nazismo y comunismo stalinista principalmente, surge el título de nuestro libro, El delirio nihilista. En realidad el nihilismo es negar cualquier construcción social, cualquier avance social, es destruirlo absolutamente todo. Para empezar, no se sabe muy bien el qué. Pero el principio del nihilismo es empezar de cero. O sea, que no vale la pena guardar nada de lo que existe. Exacto. Y hacer algo nuevo. Eso es. Eso tiene un atractivo maravilloso, por ejemplo, para las juventudes, ¿no? Claro. Por eso, efectivamente, yo creo que los grandes movimientos totalitarios del pasado, pero también incluso en la actualidad, por lo menos los que apuntan maneras, han tenido siempre un soporte enorme en la masa, en esa masa y poder que decía Elías Canetti, pero sobre todo en la masa y sobre todo en la juventud. Porque efectivamente es muy fácil querer construir desde cero, no querer asumir los vicios del pasado, que indudablemente vienen, se acumulan también, pero ¿por qué no? ¿Por qué prescindir de las virtudes? La historia es una acumulación de fracasos, de éxitos, de progreso y de retroceso. El nihilismo no acepta el progreso, no acepta las virtudes, por pocas que puedan ser, pretende hacer tabula rasa y empezar desde cero. Y eso efectivamente, como tú dices, es muy seductor, sobre todo porque el totalitarismo, el líder carismático, el duce, el Führer, o el padrecito, el padre de la patria de turno, siempre va a prometer el paraíso en la tierra. Que este es el segundo elemento. Incluso cuando primero hay que atravesar el infierno. Exacto. Porque yo, mientras hablabas, por ejemplo, estaba pensando en Pol Pot, en el líder camboyano, que de pronto dice: todo lo que hemos vivido en los últimos 1000 años en realidad no sirven para nada. Tenemos que volver a la época en que Camboya era un imperio totalmente aislado del resto de Occidente, no sabíamos nada y gobernaban los khmeres. Ahora nosotros vamos a hacer los khmeres rojos, el khmer rouge, como se le conoce, y desalojó a las ciudades, la sacó a la gente de las ciudades, puso el reloj del tiempo marchando para atrás, ¿no? Es increíble. No, Pol Pot es un caso extremo también porque además cuanto más se acerca el crimen, el horror, estamos hablando de los años 70, a nuestra época, a nuestra generación, más incomprensible nos parece. Por eso a nosotros nos parece, y desde CIDMA es nuestro mandato, es nuestra meta, es nuestro objetivo social, queremos recordar sin tenebrismo y sin quererlo reducir todo con esa reductio ad Hitlerum, donde todo lo que esté mal hoy en día todo es nazismo. No, eso no es cierto. Pero yo creo que es importante recordar a las generaciones más jóvenes en este momento que estos horrores no ocurrieron hace tanto tiempo. La exposición de Auschwitz, magnífica, que hay en Madrid ahora, organizada en Fundación Canal, por una empresa española, por cierto. El subtítulo que reza la exposición es: no sucedió ni tan lejos ni hace tanto. Y es verdad. Visitando esa exposición, yo la recomiendo encarecidamente, es una maravilla. Es una exposición que te pone los pelos de punta, no por el tremendismo que muestra, sino por el lado humano de la enorme tragedia que fue la Shoah y que algunos pretenden olvidar. Yo debo confesar que cuando yo era joven, que era, digamos, los años 70, pues había una épica, por ejemplo, en torno a la figura del Che Guevara. Que confieso que había leído el libro rojo de Mao y que me parecía que la revolución cultural china era un gran invento hasta que vi, por ejemplo, cómo quedó China de eso o cómo lo pasaron los chinos con eso, ¿no? El genocidio que montó este tío y
y la verdadera actitud que tenía el Che Guevara y no la del famoso póster así de perfil mirando... Sí, carismático, una mirada... Sí, al horizonte, eso como es. Que diciendo, este sí que fue un hombre verdadero, ¿no? Todavía eso, incluso yo creo que algunos de estos elementos, incluso del pasado, no solamente que no han desaparecido, sino que resurgen, ¿no? Es como cuando llueve mucho y las alcantarillas, en vez de tragar, escupen la basura. Sí, esta discusión teníamos el otro día un grupo de amigos, una discusión informal en una cafetería, y es verdad, yo creo que hay personajes históricos que cuentan con una patente de corso, con una licencia moral para que se les permita todo. Yo creo que realmente en este aspecto, hablo con honestidad, creo que la intelectualidad de izquierdas, en la que yo me he nutrido y me he formado también, tiene una responsabilidad histórica, o tenemos una responsabilidad histórica que asumir. Desde un Sartre que se negó a reconocer los horrores del estalinismo, no hablo del comunismo, que sería muy cuestionable y que en nuestro libro además lo incorporamos como un régimen liberticida. Pero el comunismo tiene muchas etapas, claro, como las tuvo el franquismo, por otra parte también. Pero el estalinismo y el leninismo son indiscutiblemente dos regímenes genocidas, y en cambio sigues encontrando a gente con pósters de estos personajes. El Che Guevara es un icono. Parece ser que la comisión de determinados crímenes, cuando están justificados por un altísimo ideal, como es la libertad de los pueblos, que es muy loable en sí mismo y que yo creo que nadie en sí mismo puede cuestionar ese ideal, todo lo que venga detrás, todos los crímenes que se cometan en nombre de ese altísimo ideal, parece que está justificado. Y yo creo eso desde el punto de vista de la ética, de los valores humanos, de los valores universales, como es la Declaración Universal de Derechos Humanos, es de todo punto inaceptable. Es de todo punto inaceptable. De ahí el peligro que tiene, y que hay que señalarlo siempre, sin aspavientos, pero hay que señalarlo, el peligro que tienen los paraísos prometidos en la tierra, porque eso está bien como concepto religioso, aquel que tenga su fe o sus fes, pero como concepto político es muy peligroso. Y de hecho la experiencia histórica nos lo demuestra sistemáticamente. Sí, y aparte, como tú mencionabas, yo estaba pensando, por ejemplo, en el caso de España, donde tanto un régimen como el franquista, reprobable por su totalitarismo y su falta de democracia evidente, etcétera, la respuesta en algún caso fue el surgimiento de ETA, que era una alternativa que también era totalitarista, que no llegó a plasmarse más allá de los atentados, ¿no? Claro. Sí, además porque de nuevo volvemos a la raíz del mal, ¿no? Yo creo que en el fondo una gran parte de los sistemas liberticidas tienen una base nacionalista clarísima. El nacionalismo puede ser un nacionalismo de corte étnico, como fue el alemán, pero puede ser un nacionalismo lingüístico. En el fondo hay un elemento tribal, en el sentido más paleolítico de la palabra, más primitivo, en donde considera que un determinado grupo es, primero, especial y distinto al resto, primer elemento, y segundo, además, superior. Claro. Hay un tercer paso en esa escalada o en ese descenso a los infiernos del nacionalismo, es cuando no solamente es distinto, no solamente es superior, sino además considera que está agredido. Y aquí entramos en las reivindicaciones y en las agresiones y en las reivindicaciones históricas que son agredidos por alguien. Un enemigo interior, el caso de Alemania es clarísimo, los judíos, había más, pero principalmente los judíos, porque es un nacionalismo de corte étnico y racial. En otros casos, en el caso pienso de la Unión Soviética en tiempos de Lenin, tiempos de Stalin, pues podían ser los kulaks o podían ser los campesinos medianamente adinerados, o podía ser la llamada burguesía. Y si no, te inventas algo como el cosmopolita, ¿no? Exacto. De Stalin, que también era un pecado sin que nadie supiera muy bien qué significaba. Lo que era, claro. Realmente Stalin llegó a llamar fascista, fíjate si es disparatado, ¿no? Todo esto. A Trotsky lo llamó fascista. Claro. A Kautsky lo llamaba el renegado, Kautsky. Sí. En el fondo, Ambrose Bierce, un autor que me gusta mucho norteamericano, en su Diccionario del Diablo, define egoísta, digo de memoria, algo así como es aquella persona desagradable que piensa más en sí mismo que en mí. Bueno, pues Stalin, todo aquel que pensara de forma distinta a él, y era muy difícil saber lo que él pensaba, era fascista.
Exacto. Bueno, yo no quiero hacer proyecciones a épocas tan contemporáneas como algún cantante conocido al que también han acusado de fascista. Sí. Pero vamos a centrarnos. Esta misma semana hemos recordado, porque evidentemente lo único que podemos hacer con estas cosas es recordar. Yo siempre tengo mis discusiones sobre los límites de la pedagogía respecto a los totalitarismos, ¿no? Porque digo que Alemania era el país mejor preparado para superar, no caer en el totalitarismo. Uh-huh. Era un país que tenía una intelectualidad, tenía una formación, etcétera, y fueron los que cayeron más bajo. Así que nadie está a salvo de ello. Pero en estos días justamente recordamos, según el calendario hebreo y según la fecha que los judíos de Israel celebran o recuerdan el levantamiento del gueto de Varsovia y a consecuencia de ello el día de la Shoah, pero también en Israel tiene este apéndice que es el día de la Shoah y el heroísmo y la resistencia, las formas que hay de cómo... Yo recuerdo una imagen que hay circulando por internet de una manifestación del tiempo nazi, todo el mundo levantando el brazo menos uno. Una imagen maravillosa. Pero claro, esto es seguramente esa persona no acabó la guerra con vida, ¿no? Exacto. No sé si sobrevivió a esa toma de instantánea. Se conoce la historia, se ha identificado ese personaje, aunque no puedo contarte su evolución, no sé si terminó vivo o no la guerra. Hubo una cierta resistencia en Alemania. Joachim Fest, el historiador, tiene un libro maravilloso, es el último que publicó, que se llama Yo no. Creo que el subtítulo es un posicionamiento moral en contra del nazismo. Y básicamente es la biografía de su padre. En la Alemania nazi era un profesor, era un funcionario, y entonces cuenta Joachim Fest, siendo un niño en aquella Alemania, cómo su padre se negó a que ingresara en las juventudes hitlerianas. Cómo su padre, que era alemán, se negó a hacer el llamado saludo alemán, que es el saludo nazi con el brazo alzado. Cómo su padre se negó a participar en los actos y en los desfiles y en las reuniones que organizaban y cómo eso le supuso al final a su padre el ostracismo profesional y el enorme riesgo de marginación que vivieron en su familia. Uh-huh. Agresiones en el colegio, etc. Ese heroísmo que tú apuntabas, Jorge, que a mí me parece realmente digno de mención, por eso en mi diccionario biográfico de nazismo quise incorporar dentro de estas 600 biografías que incorpora, hay muchos héroes de la resistencia, activa y pasiva. No solamente quise incorporar verdugos, quise incorporar también personas que tuvieron el valor de plantar cara al régimen en muchas ocasiones con coste de su vida y la de sus familias, que a mí es lo que me resulta, como padre de niños pequeños, eso es lo que me resulta más difícil. Claro. Nos hablabas del libro El delirio nihilista y hemos hablado de los capítulos que Carlos Morales del Coso y Esther Cuerda han dedicado y que están centrados en el tema de la Shoah. Los otros capítulos más o menos así de memoria, ¿por dónde van? Sí, bueno, la estructura del libro es muy sencilla porque lo que hemos hecho es un orden cronológico de los sistemas liberticidas. Hemos empezado, hay un primer capítulo que escribo yo es el marco conceptual, teórico, de qué se entiende por los distintos regímenes liberticidas, con unas definiciones muy de libro, muy de manual, de lo que es el fascismo, cómo se distingue del nacionalsocialismo, qué es el comunismo, los distintos tipos de comunismo, el yihadismo, etc. Y luego hemos querido ir evolucionando de los sistemas liberticidas más antiguos a los más modernos. Por tanto, hemos empezado por el comunismo. Estamos en 101 años de la Revolución Soviética. Después del comunismo hemos incorporado el fascismo. A continuación entra el nazismo. Después hemos querido dedicar un bloque bastante denso a los nacionalismos, sobre todo el origen del nacionalismo alemán, escrito por una historiadora espectacular, que es Rosa Sala. De Barcelona, sí. Una fuera de serie. Ella vive ahora en Alemania y tuvo la amabilidad de colaborar con nosotros en este proyecto sobre el romanticismo alemán
como motor, como alimento, en este caso envenenado y tóxico, de lo que llegaría a ser el nacionalsocialismo, ¿no? Y también hemos querido poner una cierta atención en la situación española, en nuestro contexto, que es el más próximo, y hemos hablado de los nacionalismos periféricos y especialmente la situación del terrorismo en el País Vasco. Hemos querido continuar con los populismos, y hablamos en plural, porque hay populismos de izquierdas y de derechas, en Europa y en España, cómo se diferencian de otros regímenes liberticidas, teniendo en cuenta que el populismo es un sistema liberticida en fase de nasciturus, no ha llegado a ser. Sí. Es una técnica, es una demagogia que viene de antiguo, desde la demagogia de los clásicos griegos. Bueno, eso que no ha llegado a ser aquí en Europa, porque yo vengo de América Latina y tenemos mucha experiencia. Lo has visto. Yo nací el día que echaron a Perón, para que tengas idea de lo viejo que es el tema. Perón, que por cierto además simpatizó mucho los descamisados del Che Guevara, que tú decías, es un término que emplea Evita Perón, ¿no? Sí, pero el Che Guevara se fue de Argentina porque estaba protestando en la universidad contra Perón. Exacto. Eso la gente ahora ya no lo saca. Exacto. Pero luego se llevaron muy bien, curiosamente, porque en el fondo siempre este tipo de extremos, hay elementos en donde coinciden. Perdón, te saqué del hilo. Y luego hemos querido terminar, yo creo que es de justicia, con el yihadismo. El capítulo del yihadismo lo ha escrito Raad Salam, que es un cristiano iraquí, un auténtico erudito en historia de las religiones, y su capítulo es una persona también que tiene un discurso muy claro, muy contundente, claramente antiyihadista. Como te decía al principio, hemos querido cerrar el libro prestando una especial atención a las víctimas, porque al final, si algo de horrible tienen los totalitarismos, o lo más horrible que tienen los sistemas liberticidas, es que al final hay muchos millones de muertos, muchas personas inocentes que mueren, que sufren y que pierden su vida, su libertad, ¿no? Entonces, ese yo creo es el elemento más nocivo y más pernicioso con el que terminamos el libro. ¿Este libro ha sido editado con qué editorial? Ha sido editado conjuntamente por la editorial Última Línea y nuestra asociación, que es CITMA. Bueno, en general ya sabes que hoy en día mucha gente compra por internet, así que con poner el delirio nihilista, pues... se pone delirio nihilista, Última Línea y lleva Y a eso hay que sumar un prólogo de Fernando Savater, personaje muy conocido entre el pensamiento español, ¿no? Más contemporáneo. Sí, además un hombre valiente, porque Savater ha tenido una trayectoria política desde la izquierda, no reaccionaria, muy valiente y muy contundente en contra de cualquier sistema liberticida. Se presente con la etiqueta de derechas o de izquierdas, que yo creo que esa es la honestidad y la coherencia ética de un intelectual. Lo que está mal, lo que es un crimen a la derecha, no deja de ser un crimen a la izquierda. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí nos podemos sentar y hablar. Y eso es algo que creo que, por lo menos históricamente, ha habido atenuantes penales cuando el crimen es cometido por una determinada ideología, ¿no? En todo eso estamos, y yo creo que el libro trata de, por lo menos, poner encima de la mesa del debate público, conocer un poco mejor qué son estos sistemas, que todo no sea fascismo. No, ya sé, pero fíjate que de los que has hablado, y en realidad cuando hablamos de totalitarismo, porque digamos que calamidades y bestialidades y genocidios y todo han habido a lo largo de la historia. Pero el siglo XX, que se suponía que era un siglo que abrió las puertas a la democratización en muchos lugares del mundo, que abrió la puerta de la alfabetización a millones y millones de personas en el mundo, pues el resultado que trajo no fue exactamente lo que se pensaba en el XIX, que era el progreso, ¿no? El progreso era una línea en un one direction, ¿no? O sea, que solamente se iba avanzando. Cuanto más ese espíritu inglés de que, bueno, podía ser un súbdito de la corona inglesa, pero eso te aseguraba que estabas civilizado, que estabas cercano al conocimiento, a las fuentes y a algunos valores superiores, pero que, porque digo, en el siglo XIX también los chinos hicieron unas masacres horribles, los ingleses, bueno, yo creo que el peor genocidio registrado es el de los belgas en África, ¿no? Sí, el de Leopoldo II en el Congo. En el Congo, eso ni se estudia, pero es que tampoco era totalitarismo, era tan natural que alguien... Claro.
Iba con los tiempos. Digamos que el ethos de la época, la costumbre, el modo de ser de la época del siglo XIX, era una costumbre bárbara. El colonialismo es una costumbre bárbara. Hicieron un congreso y dijeron, a ver, por aquí pasamos una línea, esto para Alemania, esto para África. Bélgica era una finca particular de Leopoldo II. De hecho, Leopoldo II en sus tiempos pasó por ser un gran benefactor de la humanidad, porque el Estado Libre del Congo, que es el nombre que se le daba entonces, en principio era una finca privada del rey para que él se ocupara de alfabetizar, de civilizar, lo digo todo esto con todas las comillas del mundo, para civilizar a la población indígena que obviamente era salvaje. Este era el planteamiento. Claro, luego lo que se hizo fue explotar hasta la extenuación y hasta realmente el genocidio, como tú dices, de los más salvajes de finales del XIX, principios del XX, ¿no? Sí, y en cantidades también en lo que citamos de China, que a finales del siglo XIX también hubo unas... Sí, en la propia... Cuando estaba todavía el régimen imperial, ¿no? Antes del comunismo, ¿no? Sí. No, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, porque hay algún historiador que considera que la Segunda Guerra Mundial empieza con la invasión japonesa de China. Sí, Manchuria y todo. Manchuria, Nankín, las grandes masacres de Nankín. Bueno, realmente aquello es la definición de genocidio de 1948, que por cierto es un término que sistemáticamente se emplea muy mal también por la prensa y por los medios de comunicación, porque todo no es genocidio, como se pretende presentar. Exacto. Genocidios no hay tantos. Porque el genocidio implica la voluntad expresa de acabar con un pueblo, con una raza, con una religión. No toda masacre es un genocidio. Una masacre está muy mal. La gente... A ver, yo creo que cuando se habla de los crímenes franquistas, se puede hablar de crímenes franquistas, de masacres franquistas, de represión franquista, y todo eso está muy mal. Pero no es un genocidio, no existe una voluntad expresa de... Ni siquiera lo que pasa hoy en Siria es un genocidio. No, a pesar de que muere 500.000 de personas, hay 8 millones de desplazados, pero no es un genocidio. No existe la voluntad de acabar con la totalidad de un pueblo, de una raza, de una ideología. Bueno, de hecho, la ideología se eliminó de la definición de Naciones Unidas de genocidio por presiones de Stalin. Ajá. No te olvides que la declaración se firma en el 48, pero se empieza a negociar en el 46. Y Stalin dice, quitar esto de la definición. Y si no firmamos... eliminar la ideología. Exacto. Porque si no, los crímenes de Stalin serían genocidio también. Bueno, podríamos estar hablando unas cuantas horas. Fernando Navarro García, lo que queríamos en esta ocasión es presentar a la gente este libro, El delirio nihilista. Búsquenlo en internet y también, de paso, pues el diccionario biográfico de nazismo y Tercer Reich, firmado por quien nos sirve hoy de interlocutor, y también para presentar este grupo que tú presides, que seguramente... Este es el primer paso, pero no el último, que daréis para impulsar un poco más de reflexión sobre estos temas que no pertenecen a la historia lejana, ni siquiera a la historia cercana, pertenecen al hoy día. Sin duda, y muchísimas gracias por esta invitación. Francamente me siento muy orgulloso y muy satisfecho de estar en Radio Sefarad, porque confieso, y ahora es una declaración personal, que si me dedico a estudiar los totalitarismos y particularmente el nazismo, que es mi campo de conocimiento, es por algunas imágenes que siendo muy joven vi de algunas víctimas de la Shoah. Ahora como padre entiendo en toda su intensidad, entiendo aproximadamente en toda su intensidad lo que tiene que ser perder a tu familia. Perder a tu familia de una forma tan brutal como se perdió en los años 30, en los años 40, de hace nada. En términos históricos esto es anteayer, ¿no? Por eso lucho con fuerza, con todas mis ganas, para que esto no se olvide nunca, porque puede volver a pasar. 1, 2, I check a 1, 2.